Tenemos en pantalla el área a trabajar, historia. Estamos en la semana número 2. El tema a desarrollar en esta sesión, lo referente al virrey Francisco de Toledo, ¿ya? Ese es el tema a desarrollar en la sesión de clase correspondiente a hoy, lunes, ¿no? Lunes 16, si no me equivoco, empezamos ya a vivir la quincena de agosto, ¿no? 2 semanas y llegamos a el mes de la primavera, ¿no? Septiembre. Bueno, el virrey Francisco de Toledo es el tema del día de hoy y nos vamos rápidamente a conocer el título de esta clase. En el chat tenemos a Gabriela que me escribe, Pamela Briceño, Kenny Sarmiento, Rubí Esmeralda, etc. Muy bien. Título de esta clase, ¿cuál es, profesor? ¿Qué virrey realizó las más grandes transformaciones en el siglo XVI? ¿No? ¿Qué virrey realizó las más grandes transformaciones en el siglo XVI? Tenemos acá el propósito de esta sesión. ¿Cuál es el propósito de esta clase? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Relacionar el impacto de la mita minera del siglo XVI con el proyecto minero Tía María. Eso es lo que vamos a ver específicamente. De todas las obras que hizo el virrey Toledo, vamos a ver una que se va a desarrollar durante su gestión, que es lo referente a la mita minera. Pregunta, y con eso empezamos la sesión de hoy día. ¿Alguien sabe qué cosa es la mita minera? Mano levantada por ahí en el chat. ¿Alguien sabe qué es la mita minera? A ver, empezamos por ahí. La primera pregunta va a ser esa. ¿Alguien sabe qué es la mita minera? A ver, mita minera. ¿Alguien sabe qué es la mita minera? Lupita Paredes, te escuchamos. Se estableció un sistema de trabajo forzoso, la mita minera, el cual obligaba a los hombres adultos entre 18 y 50 años a trabajar en las minas de plata y mercurio. Ok, has dicho algo interesante. Luego voy a comentar yo. Bajonero, te sigue, te escucho. La mita minera son laborales de la minería de la plata en Potosí. Ya, es la extracción de plata de Potosí, ¿no? Castro, te escucho. Es un sistema de trabajo obligatorio utilizado en la región andina, tanto en la época incaica y en la anterior, la conquista española de América. Ok, muy bien, Castro. Tengo acá en el chat también a Cielo. Un trabajo forzado, me dice Cielo. Muy bien, Cielo. Tengo a Cubas. Explotan a las personas para conseguir plata. Muy bien, Cubas. Tengo acá a Ramos. Sistema de trabajo obligatorio utilizado en los Andes. Ya, muy bien, Ramos. Ya. Lo primero hay que diferenciar y entender algo. La mita minera no es un concepto nuevo, no fue un concepto que solamente los españoles lo han empleado en el Perú. La mita minera era un concepto que ya existía en nuestro país desde la época incaica, ¿ya? La mita minera ya existía en el Perú desde la época de los incas, pero era de una manera diferente. Para empezar, la palabra mita significa turno, ¿ya? La palabra mita significa turno. ¿Y qué significaba? Que en la época incaica era una obligación que los jatunrunas o los hombres del incanato realizaran trabajos a favor del Estado. Por ejemplo, en la confección de puentes, en desarrollar caminos, en desarrollar obras públicas como patios o construcciones, y se turnaban cada cierto tiempo, ¿no? Pero era un trabajo que todos estaban obligados a hacer a favor del Estado. Pues eso era la mita. Pero en la época del virrey Toledo va a haber una forma diferente de ver a la mita. Y eso es lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy. Muy bien. Entonces, después de conocer este propósito, seguimos avanzando. Dice motivación, pequeños estudiantes de segundo y secundaria, el mejor salón, además del Basadre Groman, ¿no? Tenemos acá esta imagen. Pregunta, abro micrófonos. ¿Esta imagen corresponde a qué cosa? ¿Cuál será el nombre de esta imagen? A ver, te escucho o te leo también en el chat. ¿Cuál es el nombre de esa imagen? A ver, Cubas, te escuchamos, Cubas. La Santa Inquisición, donde torturaban. Muy bien, esta imagen, muy bien, Cubas.
tiene que ver con la Santa Inquisición, que fue una institución feudal que servía como tortura. Un momento, por favor, está ingresando un estudiante a su salón. Vamos a darle pase a la alumna Medina, ¿no? Shamila está ingresando, ¿ya? Un momento, por favor. Entonces, Shamila Medina. Ya. Muy bien, entonces, esto formaba parte de lo que es la Santa Inquisición, ¿no? De lo que fue la Santa Inquisición, un instrumento feudal que servía para, entre comillas, defender la religión católica de los llamados herejes, ¿no? Que eran básicamente judíos y los musulmanes. ¿Por qué un musulmán es un hereje para el católico? Porque el musulmán, por ejemplo, cree en Alá, que es un Dios diferente a Jehová o Yahvé, ¿no? Por ejemplo, el musulmán no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, sino cree en Alá y considera que su profeta es Mahoma. Mientras que, por ejemplo, los judíos creen en Dios y solamente en Dios. Para ellos Jesús no es el verbo hecho carne, es simplemente un hombre como cualquier otro. Por eso en la antigüedad se entregaron a Cristo a la muerte, ¿no? Cuando le dieron, Poncio Pilato le dijo, ¿a quién salvar? ¿Al Nazareno Jesús o a Barrabás? Y el pueblo judío salvó a Barrabás y condenó a Cristo a la muerte en la cruz, ¿no? Entonces, estas tradiciones culturales, tanto judíos como musulmanes, eran vistos en pueblos católicos como herejes, ¿no? Entonces, la Inquisición viene al Perú en el siglo XVI, ¿no? ¿Y viene para qué? Para defender supuestamente la pureza de la religión, ¿no? Bueno, vamos a tener por un lado acá a la Inquisición y por otro lado, muy bien, Cubas, muy buena respuesta de la alumna Cubas. Pregunta, ¿y esta imagen que está al costado, qué representa también? Mano levantada, ¿te escucho o te leo? A ver por ahí. Esa imagen que acabo de colocar, ¿qué representa? ¿Te escucho o te leo? ¿Qué representa? Cuba me dice una iglesia, no es una iglesia pequeña. ¿Qué cosa es? Lupita, a ver Lupita, te escuchamos Lupita. ¿Es el Museo de la Inquisición del Congreso? Muy bien, Lupita, muy bien, excelente, Lupita. Es el Museo de la Inquisición del Congreso, pues. Y se encuentra en la avenida Bancay, muy cerca de lo que es el Congreso de la República, al frente del Congreso. Muy bien, mi estimada Mari Ramos, también con su comentario, ¿no? Este es el Museo de la Inquisición. Entonces, cuando veamos esa imagen en la sesión de hoy, y tenemos la pregunta, ¿qué imagen se nos muestra? Está ligada a la Inquisición. ¿Y por qué está ligada a la Inquisición? Porque la Inquisición, que ya existía en España, es traída al Perú o al virreinato del Perú por el virrey que vamos a ver hoy día. La Santa Inquisición llega al Perú con el virrey Francisco de Toledo, ¿no? Él implanta en nuestro país, el virrey Toledo, ¿ya? Y por ejemplo, esta imagen, la primera, esta de acá, representa el cuarto del Calvario, el cuarto de los castigos, ¿no? Donde todos los acusados de hereje eran pues torturados básicamente, ¿no? Por practicar una religión que no era la católica, definitivamente. Muy bien, seguimos avanzando. Tenemos una línea de tiempo para entender un poco sobre el virrey Toledo y conocer cuándo llegó y cuándo, por ejemplo, empezó a hacer sus obras. El virrey Toledo mencionan que llegó en 1569. ¿Ya? Pregunta, básicamente es un virrey de qué siglo, te escucho o te leo. ¿De qué siglo es el virrey Toledo? A ver. Una pregunta bien sencilla. ¿De qué siglo es el virrey Toledo? ¿De qué siglo es el virrey? Muy bien, Gabriela. Del siglo XVI, pues, ¿no? El virrey Toledo es un virrey del siglo XVI, porque acá dice año 1569. Y 1569 es el siglo XVI, ¿no? Ya lo hemos mencionado clases pasadas, cómo hallar los años y los siglos. Entonces, esto es el siglo XVI, ¿ya? Entonces, el virrey Toledo llega en el siglo XVI a lo que será la colonia peruana, y ni bien llega el virrey, empezará a desarrollar algunas obras, ¿no? El virrey Francisco de Toledo. Ahora, el virrey Francisco de Toledo llegó por órdenes del rey de España. En la época que Toledo va a gobernar el Perú, el rey de España era Felipe II, ¿ya? Felipe II, hijo de Carlos I
y a su vez padre de Felipe III, ¿no? Felipe II de Habsburgo. Este virrey entonces es enviado al Perú por orden del rey de España. Llegó al Perú en 1569, luego se va al Cusco en 1571. Y en 1572, por ejemplo, se da la ejecución de Túpac Amaru I. Una de las cosas que hace este virrey, y por eso es una autoridad muy odiada por los indígenas, es que ejecuta a Túpac Amaru I, ¿no? Y tú sabes quién era Túpac Amaru I, era o fue el último inca de Vilcabamba, ¿no? Túpac Amaru I fue ejecutado por el virrey Francisco de Toledo. Ahí se puede ver un dibujo del cronista indígena Cuaman Poma de Ayala, quien ha dibujado en su crónica cómo fue ejecutado Túpac Amaru I, ¿no? Por el virrey Toledo. Y el virrey Toledo, quien había empezado sus visitas por todo el Tahuantinsuyo, cuando llega, va a terminar sus visitas en el año 1575, ¿no? Termina sus visitas el virrey Toledo. Ahí está esta línea de tiempo del virrey. Muy importante la línea de tiempo para ubicarnos en lo que pasó con el virrey Toledo, ¿va? Recuerda que es un virrey del siglo XVI, ¿no? En la época colonial. Bueno, pero ¿qué reformas hizo este virrey, profesor Luis? ¿Cuáles fueron las reformas de este virrey? Una de las primeras medidas que el virrey organiza serán las visitas toledanas. ¿Qué es una visita toledana? Bueno, eso lo vamos a entender después de la lectura. Voluntario, voluntaria para que lea, por favor. Muy bien, Castro, lo escuchamos. Visitas toledanas. Una de sus primeras medidas administrativas fue llevar a cabo la visita general de Perú, ya que consideraba que era necesario conocer personalmente la situación real del territorio. Por ello, reunió a un grupo de asesores jurídicos, geógrafos y religiosos, que emprendieron en 1570 la gran visita toledana. Muy bien, Castro. Entonces, como bien menciona el texto, el virrey cuando llega, lo primero que quiere conocer es el territorio. Y no solamente el territorio, sino también las costumbres, la forma de vivir de los nativos indígenas o de los americanos o de los indios, ¿no? Que está mal llamado el nombre indio, porque indio hay en la India. Acá son indígenas o nativos. Entonces reúne asesores, ¿no? Reúne a los cronistas, que eran hombres que sabían leer y escribir, para que los acompañe a investigar lo que encuentran, pues, el virrey Toledo. Y ahí el virrey Toledo descubre, entre otras cosas, algo que le va a permitir defender la invasión española, ¿no? Y esa idea de Toledo, hoy día la utilizan muchas personas en el Perú. Muchas personas dicen, ¿por qué debemos odiar a los españoles si los españoles nos han venido a liberar del abuso inca, ¿no? Es un poco lo que Toledo va a demostrar con sus visitas toledanas. Cuando Toledo visita el Tahuantinsuyo y visita muchas regiones, conoce cómo vivían los incas antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, Toledo va a encontrar una forma de justificar la invasión española. Vamos a ver acá cómo justifica Toledo la invasión española. Muy bien, Lupita. A ver, Lupita, que está con la mano levantada. Le escuchamos, Lupita. En el trayecto, con ayuda del cronista, el virrey recolectaba información sobre el gobierno de los incas, tomaba lo necesario para armar una justificación política de la conquista, que consistía en demostrar que los incas habían implantado un régimen autoritario, sometiendo a muchos pueblos en contra de su voluntad, para luego presentar al rey de España como el liberador de los pueblos andinos del yugo de los incas. Así, el monarca europeo quedaba como el legítimo gobernador con el derecho sobre el territorio andino. Muy bien, señorita Lupita. Entonces, ¿cómo justificó el virrey Toledo la llegada de los españoles? A ver, lo que han entendido de lo que ha leído Lupita, mano levantada, te escucho. ¿Cómo hizo el virrey para justificar la llegada de los españoles? ¿Qué argumentos utiliza el virrey? A ver, te escucho. Lupita lo acaba de leer muy bien, ¿ah? Ahora está en ti procesar esa lectura y explicarme qué argumentos utiliza el virrey Toledo para decir la llegada de los españoles fue buena y todo eso. A ver, ¿qué argumentos? Estefano Castro, te escuchamos.
Recaudaba información sobre el gobierno de los incas. Ya, recolectó información, pero ¿de qué manera hizo para justificar la invasión al Tahuantinsuyo, no? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que va a decir el virrey Toledo para afirmar que la llegada de los españoles fue buena y no fue mala, como muchos pensaban? Mano levantada y te escucho. Implantó un régimen autoritario. Yamila, me está escribiendo, creo Yamila. A ver, Yamila. ¿Quién implantó un régimen autoritario, Yamila? Yamila. 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 No, Yamila, el rey de España no implementó un régimen autoritario. Estaba bien, Yamila, pero ahí no, esa parte no. A ver acá. Cielo Gabriela, en el chat, hizo quedar a los incas como autoritarios para el poder quedar con muy bien, Cielo. Ese es el razonamiento que se busca, ¿no? ¿Y dónde está esa idea, profesor Luis? ¿No? Eso es lo que un profesor busca más que otras cosas, ¿ah? Que tú mismo razones. El conocimiento está en ti. Yo lo único que estoy haciendo es que el conocimiento salga de ti, ¿no? Un poco aplicando la mayéutica de Sócrates. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto, profesor? El virrey Toledo va a demostrar o quería demostrar que los incas habían implantado un régimen autoritario, sometiendo a muchos pueblos en contra de su voluntad, para luego presentar al rey de España como un libertador de pueblos andinos, ¿no? Ese es lo que quería y al final lo que va a hacer Toledo. Y esa idea se va a utilizar en la colonia siempre, ¿no? Y hasta ahora, incluso, mucha gente dice, si no hubiesen llegado los españoles, seguiríamos siendo bárbaros, seguiríamos siendo animales salvajes. Falso, ¿no? Se ha demostrado que los indígenas tenían un gran nivel cultural, podían hacer construcciones de gran tamaño como Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, tenían sus propias normas, ¿no? Sus propios animales de carga, llamita, alpaquita, ¿no? Entonces utilizaban el oro y la plata sin necesidad de depredar el medio ambiente, o sea, vivían bajo un régimen no perfecto, pero un régimen con cultura, con identidad, algo que la mayoría piensa que no es así. Y el virrey Toledo hizo eso, ¿no? Buscó demostrar que el rey de España era el libertador y todo eso. Ahora te pregunto, me interesa también escuchar tu opinión, porque tu opinión me importa. ¿Tú qué crees realmente? ¿El rey de España era un libertador o no era un libertador? ¿Los incas eran realmente autoritarios? Dime sí o no y por qué. Tu opinión me importa, a ver, Rayo Capital, te escucho. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo va la nota hasta ahora? Paredes Lupita 18, Bajonero 16, Castro 17, Cielo 18, Cuba 17, Ramos 17. ¿Ya? Hasta ahora van así las notas. A ver, mano levantada. He hecho una pregunta, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿El rey de España es un libertador? ¿Los incas son autoritarios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Algo fácil, algo fácil. A ver por ahí en el chat, me están escribiendo en el chat. Gabriela, el rey de España nunca buscó nada bueno para nosotros los indígenas. Quería obtener más poder, riqueza y tal. Claro, es la opinión de Gabriela. Muy bien, Gabriela, punto. Tu opinión importa, ¿no? Yo cumplo con leer tu opinión. Claro. Ahora, sería mejor que uno opine y argumente, ¿no? Eso es siempre lo ideal. Que tú opines y argumentes. ¿Por qué dices eso? Por ejemplo, cuando alguien me pregunta, ¿por qué eres hincha de la U? Soy hincha de la U porque la U es uno de los equipos, uno de los pocos equipos que es subcampeón de América, ¿no? Llegó a la final de la Copa Libertadores y casi campeona. Soy hincha de la U porque tiene un estadio maravilloso como el Monumental, tiene uno de los goleadores históricos de fútbol peruano, Lolo Fernández, tiene campeonatos locales, regionales, nacionales, ¿no? O sea, soy hincha de la U por eso, ¿no? Estoy argumentando el porqué. Entonces recuerda que siempre cuando alguien opina debe argumentar por qué de esa opinión. Bueno, ¿alguno más o ninguno? Pues solamente nos quedamos con la opinión de Gabriela. A ver, por acá. Cubas. Acá está Cubas. Cubas me dice, a ver, a ver. No es libertador, pobre indígenas, fueron explotados solo por oro o plata. Independencia fue para los criollos, los españoles nacidos en Perú
No para los indígenas son importantes hasta ahora. Muy bien, Cubas, excelente, está argumentando ahí su opinión. Castro, no, debido a que el rey no ayudaba a sus pobladores, solo los forzó a hacer cosas que no querían. Muy bien, Castro también, perfecto. En realidad, decir que los españoles nos vinieron a liberar del autoritarismo inca es caer en una idea toledana. Recuerda, ese era el postulado del virrey Toledo. La realidad es otra cosa. La realidad es que España necesitaba oro y plata porque su economía no estaba tan bien como de repente Inglaterra o Francia, que más adelante desarrollan industria. Y la ambición por el oro y la plata y los mercados y las riquezas llevó a los españoles a llegar al Tahuantinsuyo, ¿no? Y no solamente fue el tema de oro, también el traer consigo la religión católica, que en la época era la más importante y era aliada del Reino de España. Porque los españoles pudieron traer la religión musulmana, la religión protestante, la religión judía, pero eligieron la católica, porque la católica era en esa época la que era la aliada de los reyes españoles. Recuerda, son reyes católicos, ¿no? Entonces, cuando vienen acá traen todo eso, ¿no? Y lo normal que debería pasar es que traigan su cultura y conviva con la cultura local. Pero ¿qué pasó? Ellos quisieron imponer su cultura, ¿no? Imponer. ¿Y qué significa imponer? Imponer significa que mi cultura europea es superior a la tuya, ¿no? Por eso que se produjo mucha muerte, mucha destrucción del Perú antiguo, ¿no? A los indígenas les destruían sus lugares sagrados, les quemaban sus lugares sagrados, los obligaban a bautizarse, todo un tema que analizaremos seguramente más adelante, ¿no? Lupita, en el chat, los españoles solo buscaron expandirse más y no era libertad, solo buscaron riqueza. Muy bien, Lupita, correcto, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos por acá lo siguiente. Justamente lo que te decía, la mita minera. ¿Qué cosa era la mita minera, profesor Luis? Voluntario para que lea. Algo faz. Algo faz. Mari Ramos. Te escuchamos, Mari. Mita minera, sistema de trabajo obligatorio por turnos que aseguraba trabajadores en las minas. Lo realizaban varones indígenas entre los 18 y 50 años a favor del Estado español. El trabajo de las minas era de 1 año. Perfecto, Mari, ¿no? O sea, profesor, la mita minera seguía siendo un trabajo por turno, solo que ahora era mucho más obligatoriamente forzado y se especializaron en el tema de las minas, ¿no? En el tema de las minas. ¿Y por qué las minas? Porque en la época de Toledo tiene su apogeo el cerro de Potosí. Potosí, con tilde en la I, era un cerro que correspondía al Alto Perú, hoy día Bolivia. Y ahí, allí, en esa época, se encontró gran cantidad de plata. Potosí fue una de las minas que durante más de 100 años abasteció de plata a España. ¿Y cómo se sacaba esa plata? Bueno, pues a través de socavones, como aparece en pantalla, ¿no? Por esos socavones ingresaban los indígenas, que eran llevados desde diferentes lugares y obligados a trabajar extrayendo plata. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que el europeo llegó y prácticamente esclavizó al indígena? Prácticamente lo forzó a hacer algo que él no quería. ¿Dónde estaba la libertad? ¿Dónde estaban sus derechos? No estaban sus derechos, para nada. Lo obligaron. Profesor, ¿y le pagaban? Sí le pagaban, pero era una miseria que no alcanzaba. ¿Solamente alcanzaba para qué? Para que el indígena pague el tributo indígena, porque habían impuestos que ellos tenían que pagar de manera obligatoria por ser súbditos del rey. ¿Te imaginas esa idea que han traído ellos? Prácticamente una idea feudal, una idea de atraso que vinieron trayendo en lo social y lo económico. ¿Cuánta gente murió en las minas extrayendo oro y plata que era enviado a España en barcos que cruzaban el Atlántico, ¿no? Ahora, había otra mina también, que era la mina de Huancavelica, que hoy día se llama Santa Bárbara. En esa mina de Huancavelica se descubrió mercurio. Y el mercurio, o llamado azogue, servía para que el mercurio purifique la plata de Potosí. Era altamente contaminante el mercurio. O sea, ¿te imaginas cuánta gente se enfermaba, moría en las minas? Todo para poder sacar minerales o metales que ni siquiera se utilizaban en el Perú. Se enviaban a España.
Una de las cosas que van a hacer el virrey Toledo es muy cerca a Potosí instalar una casa de la moneda, que es algo parecido a un banco, ¿no? Porque se van a empezar a fabricar monedas en Potosí. Mira cuánta plata había en ese cerro. A ver, ¿qué dice la Casa de la Moneda? Voluntario para que lea. Muy bien, tenemos acá a Gamboa. Te escuchamos, Gamboa. Fue creada para que sea el centro de acuñación de monedas, vigilación de la extracción de la plata y que se encargue de asegurar el pago de los... Lo tapa la palabra acá, la computadora. El pago de los impuestos mineros, ¿no? Muy bien, Gamboa. La Casa de la Moneda servía para fabricar, acuñar es fabricar, ¿no? Para fabricar monedas, monedas que obviamente son de plata y que servían para ser enviados a España. O sea, todo un proceso que pasaba en el Perú y que sirvió para prácticamente hacer millonaria la corona española, ¿no? Prácticamente Europa vivió durante muchos siglos del oro y plata del Perú. Y por detrás de eso, ahí las muertes de indígenas que de un momento a otro vieron cómo su vida cambió, ¿no? Vieron cómo... Los incas no eran perfectos, pero los españoles han traído más desgracias que cosas buenas definitivamente. Y está probado ahí, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que pasó. Bueno, el virrey Toledo también diseñó pueblos de indígenas para que los indígenas no se rebelen y sean más rápidos de ser sometidos. A esos pueblos donde vivían los indígenas se les va a llamar reducciones. Un voluntario para que lea, por favor, algo fácil. Muy bien, Mari Ramos, que está con la manito levantada. Te escuchamos, Mari. La reducción estaba diseñada como si fuera una pequeña ciudad. Contaba con una plaza central, donde se encontraba la iglesia y las casas de las autoridades, y en los alrededores se encontraban las tierras comunales. Los pueblos de indios o las reducciones no coincidieron con la organización de las comunidades andinas. Fue todo lo contrario. Quiebra los vínculos territoriales que unían a los miembros de un AIU. Muy bien, pequeña. Ahí está una reducción, ¿no? Una reducción es un pueblo de indios que es muy parecido hoy día a los pueblos de la sierra, ¿no? Tienen una plaza, tienen una iglesia donde los indios o indígenas eran obligados a bautizarse, una plaza donde se celebraban festividades católicas en homenaje a algún santo católico, y prácticamente, ¿por qué se hacían eso? Para que de esa manera el virrey pueda cobrar el tributo, pueda buscar mano de obra, y evite una rebelión, porque los tenía prácticamente cercados a los indígenas. Otra de las cosas que trajo, y lo explicamos, fue la Santa Inquisición, que básicamente era un tribunal donde se perseguía a los llamados herejes, ¿no? Que podían ser judíos o musulmanes. Bueno, trabajando en clase tenemos acá esta lectura. Un voluntario para que lea esta pequeña lectura, por favor. Mano levantada. Adelante, Lupita. Te escuchamos. Los mitayos del virreinato peruano viajaban 1000 kilómetros durante 2 meses hasta llegar a Potosí. Debía pagar los costos de su viaje y mantenimiento. Al año que llegaban a ganar solo 42 pesos, pero para regresar a sus pueblos y adquirir sus alimentos tenían que pagar 62 pesos. Debían endeudarse y quedarse esclavizados para pagar esa deuda. Existían también las llamadas mitad de faltriquera, por lo cual el indio se liberaba de ir a Potosí, pagando 120 pesos que el miembro debería emplear, en teoría para contratar a operarios libres. Muy bien, Lupita. Vamos a subrayar algunas de las ideas que ha mencionado su compañera. Lupita, le aviso que acaba de llegar a 20, ¿ya? En cuanto a evaluación oral el día de hoy. El que trabajaba en la mina era llamado mitayo, ¿ya? El que trabajaba en la mina era un mitayo, para empezar. Ellos viajaban kilómetros, 1000 kilómetros, y finalmente llegaban a Potosí, que hoy día está en Bolivia, ¿no? El mitayo tenía que pagar transporte y su comida, pero al año, mira cuánto ganaba miserablemente, 42 pesos, nada más, ¿no? Pero para poder regresar a su pueblo y comprar alimentos, gastaba 60, o sea, no le alcanzaba lo que él ganaba, y prácticamente se endeudaba y quedaba esclavizado en el centro minero, ¿no? Ahora, habían indígenas que no podían, o que si deseaban no iban a trabajar en la mina, ellos eran los faltriqueros, ¿no?
la mitad de faltriquera era por el cual un indígena se liberaba pagando 120 pesos. Ahora, solamente pues lo podían pagar aquellos que tenían dinero, nada más, ¿no? Los que no tenían dinero no lo pagaban. Bueno, vamos a completar acá estas preguntas. Te voy a dar exactamente un minutito y luego voy a preguntar, a ver, ¿qué colocarías en la 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Un minutito nada más. Muy bien, empezamos. Letra A, ¿quién contesta? Mano levantada o en el chat. Cubas, le escuchamos, Cubas. Se liberaban pagando 120 pesos. Muy bien, Cubas. Muy bien también Mari Ramos y muy bien Gabriela, ¿ya? En el chat. Muy bien, Cubas. Muy bien, Ramos acaba de llegar a 20. Muy bien, Gabriela acaba de llegar a 20. Correcto, ¿ya? Ahí está. Entonces tenemos número 2. ¿Por qué los indios se endeudaban? Básicamente por los costos de viaje, alimentación y mantenimiento, ¿ya? Eso es lo que dice. Pregunta 3. ¿De qué manera los indios se liberaban de las minas? Pregunta 3, mano levantada. Castro, te escuchamos. ¿Castro? ¿No está? Bueno, en el chat. Se liberaba de allí a Potosí pagando 120 pesos. Muy bien, correcto. También tenemos a Mari Ramos y a Príncipe. Se liberaban pagando 120 pesos. Correcto, Castro. Muy bien, Castro. Muy bien, Ramos y muy bien, Príncipe. El alumno Príncipe. Muy bien, pregunta 4. ¿Por qué era tan importante contar con trabajadores en Potosí? Mano levantada o en el chat. Pregunta 4. Pregunta 4. Cubas, por la mina, el oro, plata para extraer esos materiales. Correcto, Cubas. Muy bien, Cubas. Para la extracción de esos materiales, ¿no? A ver. Claro, ¿no? Para la extracción básicamente la plata. Recuerda, Potosí es una mina de plata. ¿Qué es un indio de faltriquera? Bueno, eso lo mencionaron al inicio, ¿no? El que pagaba 120 pesos y así se liberaba de ir a Potosí. Excelente, ¿ah? Bueno, ¿qué vamos a dejar de todo Profesor, esto? la primera pregunta respondí también en el chat. Sí, no te preocupes, te he apuntado, Castro. Muchas gracias. Tenemos acá la evidencia de clase, ¿ya? No se vayan a olvidar que esta es la evidencia de clase, ¿ah? Lee el siguiente artículo, dice, ¿no? Vas a leer este artículo y luego vas a elaborar un cuadro comparativo, ¿no? Un cuadro comparativo como el que normalmente se deja de actividades, y vas a en ese cuadro comparativo relacionar cómo era la minería que hemos visto con la época del Virrey Toledo y cómo es la minería en la actualidad, especialmente en el proyecto minero Tía María, ¿no? Que es lo que se menciona en esta lectura. Simplemente elaboras un cuadro comparativo donde se ven semejanzas y diferencias y solamente me envías tu cuadro, nada más. Recuerda, solamente me debes enviar tu cuadro, no me envíes toda la clase, ¿ya? Estoy diciendo otra vez lo mismo. No me envíes, por ejemplo, foto de esto, no, ya no me envíes, eso cópialo en tu cuaderno. En tu cuaderno lo copia, a mí solamente me envías el producto de clase, la evidencia, para que lo envíe más rápido, o sea, para que lo envíes hoy día, ¿no? Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá o todo está claro, estimados alumnos? No, profesor, todo está claro. Muy Todo bien. está claro. Nota de hoy día: Paredes 20, Bajonero 16, Castro 20, Cielo 20, Cubas 20, Ramos 20, Gamboa 16, Príncipe 16, ¿ya? Muy bien, un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos, Dios mediante, el día miércoles. Chau, chau.